Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Vamos a leerlo todos juntos, es un solo versículo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Cristo. A ver todos juntos otra vez. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Toma asiento, hermano. El título de la predicación se llama Bendiciones de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, entonces, para esto, estas bendiciones que son para su vida. Y de manera inicial, cuando nosotros compramos algún producto, usted sabe que en estos productos que compramos siempre viene una garantía. ¿Cuántos leen la garantía? ¿Alguien la lee? ¿O alguien dice, no, este papel no sirve y lo rompe y lo tira? Muchas veces no leemos la garantía, ¿cierto? Y cuando el producto se nos llega a descomponer, ¿qué hacemos? ¿Y si la rompió? ¿Y si la tiró? ¿Y si no la leyó? ¿Qué hace? Muchas veces, hermanos, nosotros no consideramos que la garantía es algo que nos sirva a nosotros. Fíjense, le voy a dar el significado muy sencillo. Una garantía es una promesa de respaldar el normal funcionamiento del producto. La ley federal establece que cuando hay una garantía se debe de poner a disposición para que usted pueda leerla antes de comprar algo. Y las garantías tienen dos características que hoy quiero que consideremos. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo o cuánta vigencia tiene esta garantía? Y número dos, algo que se debe considerar con una garantía es la reputación que tiene la compañía que ofrece la garantía. Hay compañías, Patito, hay compañías que cuando tú quieres hacer válido tu garantía, que te dicen, no, pues ya no, nomás tenía un día. O sea que prácticamente no te dieron tiempo de poder aplicarla. Faltan a la promesa de esa garantía, es decir, esta compañía no era confiable. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas, hermano? En la Biblia hay algo que se llaman promesas de Dios. ¿Cuántos saben de las promesas de Dios? La promesa de Dios significa, o es un anuncio mediante el cual Dios se compromete a conferir algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que en Él creen. ¿Cuántos creen en Él? Entonces, si nosotros creemos en Dios, hemos sido herederos de las promesas que vienen en la palabra de Dios. Cada promesa es una fiel expresión de su gracia. La tenemos a nuestra disposición y hay promesas de todo tipo, de bienestar, de prosperidad económica, de seguridad, de aliento, de protección, de fortaleza, de dirección y muchas cosas más. Pero hoy quisiera hablarte de dos promesas que estoy seguro que tienen una repercusión en nuestra vida diaria. Y las promesas, es importante que usted sepa que en la Biblia hay promesas condicionales e incondicionales. Una promesa incondicional es aquella que no tiene nada que ver con lo que usted y yo hagamos, se va a cumplir porque Dios lo dijo. El Señor Jesús, antes de partir de esta tierra, Él prometió que iba a regresar. Eso va a pasar. No importa qué suceda en esta tierra, Él va a regresar porque Él así lo dijo. No tiene que ver con nuestra intervención como humanos, no tiene que ver con la caída de la moneda, no tiene que ver con las guerras, no tiene que ver con absolutamente nada, porque Él dijo que va a regresar y Él regresará por su pueblo. Es una promesa que Él ha dicho y es inmutable, no va a cambiar. Y Él viene pronto, quiero decirle. Él viene pronto, hermanos, y usted tiene que estar listo, porque el Señor de los cielos, el creador del universo, dice la Biblia que aprendimos el miércoles, que regresará en el cielo con sonido de trompeta, y aquellos que murieron en Cristo resucitarán, y que los que estemos vivos seremos arrebatados al cielo para encontrarnos con nuestro Rey y creador del universo. Él va a regresar y regresará por su pueblo. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir cuando
cuántos dan gloria a Dios? ¿Y por qué no le dan un aplauso al Señor? Porque Cristo viene por su pueblo y es una promesa que no va a cambiar. Sin embargo, también en la Biblia hay promesas condicionales. Y cuando usted vea un sí y vea una coma, significa que para que se cumpla esa promesa, tiene que cumplirse otra cosa. Crónicas nos dice que si su pueblo se humillare y buscare su rostro, y entonces dice, y continúa diciendo, entonces yo sanaré su tierra, entonces yo lo restauraré. Pero vea que tiene un sí, una coma, y viene la condición, y entonces viene el resultado de cumplir esa promesa que el Señor tiene. Cuando buscamos su rostro, cuando nos humillamos, entonces Él sana nuestra tierra. Hay promesas condicionadas a donde tú y yo tenemos que hacer algo para que esa promesa se cumpla. No toda promesa se va a cumplir porque simplemente lo hables. Hay promesas que usted tiene que accionar, caminar por fe, creer para que esa promesa se cumpla, porque si no, no se va a cumplir. Hay promesas condicionadas y hay muchas en la palabra de Dios. Josué 21:45 dice que Dios no faltó de todas las buenas promesas a su pueblo, a la casa de Israel. Dice, toda promesa la cumplió. Pero me lleva esto a pensar, ¿por qué en su vida y en mi vida hay promesas que no se cumplen? ¿Por qué ha habido momentos donde usted tal vez en desesperación no ha visto las promesas de Dios? Y esto me lleva a mi primer punto, que se llama, con respecto a nosotros, dice, Dios ha prometido, el primer punto, terminar la obra que comenzó en nuestras vidas. Dios lo ha prometido. Y vamos a ver el pasaje que viene ahí, que puse en la pantalla. Filipenses 1:6. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, dice, estando persuadido de esto. Y vean las palabras que yo subrayé, porque esas vamos a desglosar ese versículo. Estoy seguro de que Dios comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Él la comenzó, Él la continúa y Él la va a terminar. Esta promesa se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él dice que se va a cumplir. Él no la va a dejar incompleta. Y muchas veces nosotros nos desanimamos porque no vemos un avance en nuestras vidas. Usted no se ha preguntado en una ocasión en su vida, ¿por qué no he avanzado? ¿Por qué estoy estacionado? ¿Por qué no puedo avanzar en la vida, en los propósitos de Dios? Muchas veces nosotros nos descalificamos por nuestros errores, o simplemente nos encontramos en un punto donde no vemos avance en las diferentes áreas de nuestra vida y le preguntamos al Señor, Señor, verdaderamente ¿tú estás haciendo la obra en mí? Y la obra que Dios ha comenzado en nosotros tiene que ver con la salvación. En el momento que tú reconoces a Dios en tu vida como Señor y Salvador, en el momento que tú la aceptas y vienes ese nuevo nacimiento, la obra ya comenzó. Nosotros somos como vasijas en las manos del alfarero. Y cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio una nueva naturaleza que busca hacer la voluntad de Dios. Así es que todos estamos en la primera fase. Todos han aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Entonces la obra ya está ahí contigo. Ya comenzó. Esta obra que Dios comienza a nosotros tiene que ver con una palabra que se llama propósito. La obra tiene un propósito. La obra no es simplemente algo del azar del destino. Es decir, cuando Jesús va a la cruz, no muere para que nosotros vivamos sin propósito y sin destino, sin razón de existir. Hay un cambio en nosotros que es un cambio interno que nos da la identidad como hijos de Dios. Pero ese cambio interno que trae propósito nos debe de llevar a vivir en una consecuencia en nuestra vida. Es decir, hay un cambio en lo que somos para ver un cambio en lo que hacemos.
¿Eres cambiado internamente? Tu corazón, tu mente está siendo transformada para que haya un cambio en lo que haces, en la manera en que tú vives el día de hoy, en la razón de tu existencia en esta tierra. Si hemos nacido de nuevo, vamos a pasar a ser procesados por Dios. Y precisamente es ahí donde muchos cristianos se quedan estacionados. Es decir, después de muchos años en el cristianismo, no sé cuántos lleves, 1, 5, 10, yo te quisiera preguntar, ¿estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? Porque puede ser que lleves 10 años y yo te quisiera preguntar, ¿estás en el propósito de Dios? ¿Estás caminando en lo que Dios quiere para ti? ¿Estás avanzando en lo que Dios ha designado para tu vida? ¿En el llamado que tú tienes de Dios? ¿En el ministerio que Dios ha puesto en tu vida? Porque si no es así, algo está pasando. Cuando nosotros venimos a Dios, venimos a su presencia, Él deposita un propósito específico para tu vida. Y es ahí donde Dios va a comenzar el proceso. Esta obra de la cual se refiere Dios comienza con la salvación y está dividida en un inicio, en un proceso y en un terminado. Y todos en este lugar estamos en el proceso. Absolutamente todos estamos en medio. Dice otra versión que la perfeccionará, que la continuará o que la irá llevando a un buen fin. Hermanos, quiero que entienda algo, que nuestras vidas no van a cambiar por un toque de una varita. No porque el hecho de que hoy llore por usted ya no va a volver a pecar jamás. Eso no es así, hermanos. La vida y cambiar los procesos y los hábitos que uno trae del mundo lleva tiempo, lleva proceso, lleva disciplina, lleva intencionalidad de nuestra parte, lleva que te alimentes de la palabra, lleva que te congregues, lleva que sirvas a Dios, lleva un tiempo. Todo esto lleva un proceso, pero cuando estamos en el punto del proceso, es para que en el proceso nosotros no nos quedemos estáticos, no te quedes paralizado. El proceso de cada uno de nosotros es diferente. Ninguno estamos en el mismo proceso. Sin embargo, es un proceso que debe ser totalmente intencional, porque usted y yo debemos crecer en santidad, debemos madurar, debemos dejar de ser niños espirituales, debemos dar frutos de arrepentimiento, debemos buscar más ser como el Señor Jesús y mostrarlo en nuestras vidas de manera incuestionable. Pero es un proceso. Muchos se desaniman porque no ven avance en su vida. Y hay 3 cosas por las cuales muchas personas hacen que el propósito de Dios en su vida se alente. Es un proceso, porque hay personas que de repente se meten con Dios y en 1 año, 2 años los ves sirviendo, los ves entregados, porque hay personas que de repente despegan porque de repente estaban en una etapa de niños, pero fue tanta su hambre de Dios que hay personas que nos dejan atrás y dices, wow, si este hermano apenas lleva 1 año, ¿y cómo puede ser que haya avanzado? Ahora sabe más de la Biblia. Este hermano está avanzando a pasos agigantados. ¿Y por qué yo que llevo 10 años en el Evangelio no me sé en Pentateuco? No sé cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por qué será que unos avanzan más rápidos que otros? ¿No le ha pasado que de repente me dice, wow? 3 cosas por las cuales nosotros hacemos que el propósito de Dios no es que no se vaya a cumplir, porque esta promesa se va a cumplir, sino que muchas veces nosotros hacemos que este proceso se haga más lento. Y la primera causa por la cual el proceso se puede retrasar o alentar en nuestra vida es cuando nos alejamos de Dios por causa del pecado. El pecado es una causa por la cual muchos cristianos en el proceso se detuvieron. He conocido una infinidad de casos de personas, de jóvenes, adultos, hermanos, hermanas,
que iban bien caminando en el propósito de Dios, pero conocieron una persona que no compartía su fe, y conocieron a alguien que de repente sutilmente empezó a arrastrarlo nuevamente al mundo, y acabaron en un lugar donde no debieron haber acabado por estar con la persona incorrecta. Yo conocí una joven hace muchos años que se casó con un hombre, y esta muchacha conocía de Dios, conocía del Evangelio, se había bautizado. Al final ella acabó teniendo hijos, bautizando a sus hijos en la iglesia católica y convirtiéndose al catolicismo. ¿Por qué? Por una persona. Hay personas que dejan a Dios por una persona. ¿Lo ha visto usted? Que dicen, bueno, pues la iglesia me gusta, estaba siendo cambiado, pero yo amo más a este hombre y a esta mujer, así es que yo, Dios, ahí te ves, luego regreso. Y usted viera que la mayoría de las veces esas personas acaban en una condición espiritual muerta y seca, en escasez económica, porque se casaron o porque prefirieron a una persona antes que a Dios. Y eso es tremendo, hermanos. Imagínense la constante derrota de hábitos ocultos y visibles. El pecado, en cualquier forma que queramos presentarlo, el pecado lo va a llevar a alentar el propósito que Dios ya tiene para usted. Porque aunque usted se haya alejado, usted está dentro del propósito de Dios. ¿Por qué? No porque yo lo diga, sino porque Filipenses 1:6 dice que ya hubo una obra que comenzó en usted y que Él la va a terminar. Él va a hacer lo que sea necesario para que usted vuelva a caminar en el propósito que Dios ya depositó en usted. Por eso dice que los dones son irrevocables. Ahí están los dones, ahí está tu llamado, ahí está el ministerio, y cualquier razón por la que tú te hayas alejado, Dios te va a tener que romper la piernita para que llegues a su presencia. Pero de que lo vas a cumplir, lo vas a cumplir. Puedes estar mucho tiempo lejos de la presencia de Dios, pero Dios ya puso una mirada en tu vida, y ¿qué crees? No puedes escapar de Él. Nadie va a escapar de Él, hermano. Si tú hasta el día de hoy has dicho, bueno, pues está bien, Dios, gracias, está bonita la iglesia, me gusta la palabra, pero no te has involucrado en el llamado para el cual Dios te hizo nacer, tarde o temprano Dios te va a tener que procesar a través de la aflicción y el dolor para que tú te vuelvas a Él. Cada uno decide cómo quiere llegar a Dios. Muchos llegamos a Dios a las malas. ¿Cuántos llegaron a las malas? Híjole, muchos llegamos con accidentes, muchos llegamos con balaceras, muchos llegamos con situaciones que dices, wow. ¿Por qué? Porque Dios siempre te estuvo llamando. Acuérdate que tú tienes un propósito. Acuérdate que tú tienes un llamado. Acuérdate que yo te escogí. Acuérdate que tú no naciste por la voluntad humana, dice la palabra, sino por la voluntad de Dios. Tú no eres un accidente. Tú eres propósito de Dios. Tú no fuiste un resultado de una noche de pasión. Tú estuviste en el corazón de Dios y por eso naciste. Por eso estás aquí. No estás aquí por casualidad. No estamos en esta tierra para no hacer nada. Estamos en esta tierra para hacer la voluntad de aquel que nos llamó y nos perdonó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. ¿Por qué tantos cristianos que llevan años en el Evangelio les preguntas cuál es su llamado, cuál es su propósito y no saben contestarte? De verdad, hay personas que dicen, bueno, ¿y tú qué onda? No, pues no sé. ¿Y cuánto llevas conociendo de Dios? Llevo 12 años. ¿Y no sabes para qué Dios te llamó, hermano? ¿Le has preguntado al Señor para qué me rescataste de los vicios, del alcohol? ¿Para qué me rescataste de una familia disfuncional? ¿Le has preguntado a Él para qué? Porque tu vida tiene propósito.
porque no estamos aquí por casualidad. Y todo pecado, hermano, siempre va a alentar el proceso que Dios tiene para tu vida. El pecado es como un veneno, es como una gangrena que te empieza por una parte del cuerpo y se va a esparcir a todo tu cuerpo y no te va a dejar avanzar en la vida ni en los propósitos de Dios. Yo le quiero hacer una pregunta. Identifique el día de hoy ¿qué no le ha permitido que la obra de Dios siga su curso natural en tu vida? ¿Qué es lo que no te permite que Dios te use? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú verdaderamente te comprometas con Dios? ¿Qué pecado hay en tu vida? Porque no solamente decimos, bueno, es que el que toma está en pecado, pero también el que odia está en pecado, también el que murmura está en pecado, también el que no perdona está en pecado, también el que blasfema está en pecado. Yo hablo de todo tipo de pecado, no solamente los escandalosos, sino los silenciosos que no se ven a simple vista. Porque bueno, yo no tomo, pastor, ni fumo, sí, pero tienes envidia de otros. Cuando ves que otros van creciendo ministerialmente, dicen, o cuando ves que alguien tiene un carro nuevo, dice, no se lo habrá dado ahí, ¿quién se lo dio? A ver. Envidia. La envidia no deja crecer, hermano. Por eso el viernes predicaba el hermano Polo que una característica de una carta abierta es de alguien que dice en Corintios que cuando un hermano se duele, ¿qué? Yo también me duelo con él. Y cuando un hermano tiene un gozo, tiene una victoria, yo también, ¿qué? Me pongo triste porque a mí no me lo dieron. ¿No? ¿Qué dice? Yo me gozo con la victoria de mi hermano. La palabra de Dios nos enseña que debemos de gozarnos como si a usted le hubieran dado esa promoción. Y luego cuando vemos que un hermano está creciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué yo no? Pues porque no te estás aplicando, papá, porque eres una persona que tal vez no te has entregado al Señor. Hermano, hay algo que debe ser erradicado de nuestras vidas y es la competencia ministerial, es la envidia. Ay, es que él predica así y el otro predica así. Hermano, te enseña la Biblia que no es el que, no somos de nosotros mismos, no somos de un ministerio, no somos de una denominación, somos de Dios y somos hijos de Él, le pertenecemos a Él y la gloria es para Él, no para nosotros. El reconocimiento es para el Hijo de Dios y no para que usted salga de una foto así. Aquí estamos en contra de eso, hermano. Cristo no murió para que usted y yo fuéramos famosos. Cristo murió para que fuéramos siervos y limpiemos los pies de otros. ¿Quién quiere servir? Pues hay que limpiar los pies de otros. Dice la Biblia que el que quiera ser mayor tiene que primero, ¿qué? Servir a los demás. ¿Ha servido a alguien usted en esta iglesia? ¿A otra persona de esta congregación? ¿Le ha ayudado en algo en su vida? ¿Se ha desgastado por alguien más en este lugar? ¿O ve la necesidad? ¿Qué me importa? Mientras yo tengo un plato de comida, a mí no me importa que el hermano no tenga nada. ¿Usted lo ha hecho, hermano, por alguien de aquí? ¿O no lo ha hecho por ninguna sola persona en este lugar? Eso es pecado. ¿Saben por qué es pecado? Porque Santiago dice que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Eso es pecado. Todo tipo de pecado en el proceso, en la buena obra que ya Dios comenzó en ti, va a alentar el proceso. Pero también hay otra segunda cosa que no hace que ese proceso siga su curso natural. Es cuando no somos perseverantes en el proceso que Dios ya ha comenzado. En otras palabras, cuando somos inconstantes, o la inconstancia es un enemigo letal para el cristiano, porque la inconstancia retrasa la obra de Dios en nosotros. Y es por la falta de constancia que muchas veces no logramos alcanzar los objetivos y las promesas que Dios tiene para nosotros. Ay, la inconstancia es un enemigo silencioso, pero que hoy tiene detenidos a muchos cristianos. A muchos.
Hay muchos cristianos que están paralizados porque no han sido constantes en el proceso que Dios ya comenzó en sus vidas. Y hay muchos inconstantes que muchas veces no aportan algo al proceso de Dios. Y una persona inconstante, hermano, dice Santiago mismo, que una persona de doble ánimo, y la palabra doble ánimo significa dos mentalidades divididas. Es decir, hoy busco, mañana no. Hoy leo la Biblia, la leo el otro mes. Hoy voy a ir al discipulado, el otro domingo no. El doble ánimo es una mentalidad que se separa entre uno y otro lugar, y eso nos lleva a la inconstancia. Una persona de doble ánimo, dice la Biblia, no va a lograr las cosas en la vida. Es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que hace. Una persona que hoy dice, amén, gloria a Dios, y mañana, no, hermano, es que está la guerra de Israel. Es que hay un huracán, ya no puedo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Qué tal si me llega el viento por acá? Y una persona de doble ánimo tiende a ver las circunstancias más que a Dios, porque le da mayor peso a las circunstancias que al Dios Todopoderoso. Por eso una persona de doble ánimo no es capaz de ver el propósito de Dios cumplido en su vida. Y la última cosa que hace que el proceso se alente es que no hemos renunciado a vivir haciendo nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Lo que más cuesta al hombre es renunciar a su voluntad. Es más, hay personas que pasan tragedias y ni así buscan de Dios. Así yo se los pongo. Porque la soberbia del ser humano para buscar a Dios tiene una resistencia tremenda. Y nosotros, cuando ya estamos en el proceso, pero hay áreas de nuestra vida que no han sido entregadas, hay áreas de nuestra vida que no han sido rendidas a la voluntad de Dios, hermano, usted se encontrará en un proceso constantemente muy lento, porque no ha rendido toda su voluntad a la voluntad de Dios. Entréguele su sexualidad, entréguele sus redes sociales, entréguele su vida, entréguele su matrimonio, entréguele sus hijos, entréguele su escuela, entréguele su trabajo. Hay áreas de nuestra vida que nosotros decimos, te doy todo, Señor, pero esta no te la voy a dar. Esta es mía, esta yo me la guardo. ¿Y saben lo que provoca eso, hermano? Que mientras nosotros no rindamos todo nuestro ser a la voluntad de Dios, el proceso y el propósito de Dios se ve afectado, porque no hemos sido capaces de renunciar a nuestra propia vida. Seguir a Cristo es renunciar a todo. Y Hebreos 10:36, nueva traducción viviente, dice ahí en la pantalla, hablando de esta perseverancia, dice: persevera con paciencia en lo que necesita ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. De acuerdo a ese pasaje, ¿qué se necesita para recibir la promesa de Dios? Perseverar, tener paciencia y hacer la voluntad de Dios. 3 cosas para recibir las promesas. Queremos promesas de prosperidad, y si las hay, ¿qué creen? Pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque cuando viene el primer problema te rindes. Porque cuando viene el primer golpe del huracán te rindes. No, hermanos, el camino del cristianismo, de la fe en Cristo, va a estar constantemente presentando dificultades. Esto no es fácil, esto lleva tiempo. Pero cuando Dios permite que tú seas procesado en el calor de una prueba, es porque Dios desea que de tu vida sea bendición para otros que van a pasar la misma prueba que tú, o que van a entrar al mismo desierto por el cual tú entraste. Paciencia, perseverancia y hacer la voluntad de Dios. Y entonces, dice ahí la Escritura, recibirán todo lo que Él ha prometido.
entonces puedo decir, entonces ya sé por qué hay cosas que no he recibido, promesas de Dios, porque no he sido perseverante, porque no he tenido paciencia y porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Él toma su tiempo y sus medios para cumplir sus propósitos. Nosotros somos la más bella obra de arte de Dios. Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Si tú te enfocas demasiado en el proceso, en lo que estás pasando, te vas a desanimar, porque somos honestos. A veces en el proceso uno sabe que uno está caminando lento porque hay cosas que no hemos podido entregar. Pero antes de fijarte más en tu proceso, fíjate en el terminado, porque Él ya prometió que lo va a hacer en tu vida. Así es que, si tú te ves en un espejo y dices, ¿quién soy yo el día de hoy? He cumplido, avanzado, y dices, no, pues como que no, ¿verdad? Entonces no te fijes en esto, aunque ocúpate en esto. Fíjate en lo que Dios ya dijo, y Él dijo que va a acabar contigo. Él lo va a hacer, pero no te resistas. Coopera, dale tu vida a Dios. Todo aquel que ya conoce de Dios y se ha alejado por cualquier circunstancia, yo te tengo una noticia. Aquel que comenzó la obra contigo no te va a dejar como estás ahorita. Él ha prometido tomar tu vida y acabar con el proceso en tu vida. Así es que aunque hoy te sientas tan lejano de Dios, yo te tengo una noticia, y es la palabra de Dios que dice que aquel que comenzó la va a acabar la obra en tu vida. Pero no te resistas, colabora, alíñate los propósitos de Dios, porque ese es el propósito que Dios tiene, que nosotros cuando estemos en esta tierra caminemos alineados a la voluntad de Dios y que desechemos nuestra voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es que perfecta. Dale un aplauso al Señor ahí. Y esto tiene que ver con la parte final. Dios ya comenzó, estamos todos en el proceso y Él va a terminar. No te desanimes porque no has podido derrotar algún hábito. No te desanimes. Estamos en un proceso. Y cuando ve otro caer, no lo pisotee. Porque a lo mejor tú ya te levantaste más que el otro, pero tú también ya estuviste en ese lugar. Cuando ves a otro que caiga, hermano, no lo juzgue. Mejor dele la mano y dile, hermano, estamos en un proceso, vámonos. Levántelo. No lo pisotee. ¿Sí? No, hermano. La iglesia no es para pisotear, la iglesia es para levantar al caído. No es para que estemos condenando a las personas, porque dice la Biblia que Jesucristo no vino a condenar al mundo. ¿A qué vino? A rescatarnos, a darnos una nueva vida, a perdonarnos. Así que es el Señor Jesucristo vino a rescatarnos. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a las personas que nos han podido levantar? Algún día Dios los va a tomar, y si es necesario que Dios los discipline, Él lo va a hacer. Muchos llegamos aquí por disciplina, ¿no? ¿Verdad? Un accidente, un asalto, una picoteada, algo pasó. Pero yo quiero decirte que usted no va a partir de esta tierra hasta que Dios cumpla su propósito, porque Él lo ha prometido. Esto no es palabra humana, esto no es humanismo, esto es palabra de Dios. Y Él dijo que lo que comenzó en ti lo va a acabar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Él va a acabar la obra en mi vida, porque Él lo ha prometido y porque Él no ha faltado a ninguna de sus promesas jamás. Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y luego dice: no desampares la obra de tus manos. Aprendas ese versículo, hermano, como una oración.
Cuando usted se sienta que ya su proceso está muy lento, cuando sienta que no puede avanzarle así, Señor, tú prometiste cumplir tu propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares a Rubén de tus manos. Diga su nombre. No desampares a Anaí de tus manos, Señor. Continúa haciendo la obra en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga su nombre y no desampares a Gerdis de tus manos, a Samuel, a cada uno de nosotros, porque Él te está diciendo, Jehová cumplirá, Él lo va a hacer. Eso es algo que no tenemos que dudar. Por eso es una promesa, es una garantía divina de que Él lo va a hacer. Así es que no sé cómo te encuentres hoy en tu vida, pero quiero decirte que hay una promesa de Dios. Él va a hacer la obra en ti. ¿No le ha pasado que se ha sentido estancado? ¿Que se ha sentido que no avanza en la vida? ¿Que se ha sentido y le ha preguntado al Señor, ¿dónde estás, Dios? Y muchas veces cuando pasamos estos procesos, llegamos a preguntarnos si realmente Dios está con nosotros. Y esto me lleva a la segunda promesa, porque solamente vamos a ver dos promesas que son incondicionales, porque Dios las va a hacer. Segundo punto es, Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. ¿Por qué se ha sentido solo? ¿Por qué se ha sentido abandonado entonces en algún momento de su vida? Porque esta es una promesa que se va a cumplir, porque no tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. Él está contigo. Es que no lo siento, pero Él está contigo. Es que no lo veo, pero Él está contigo. ¿Y cómo lo sabes? Porque su palabra me asegura que Él está conmigo. Aunque no sienta, aunque no vea, aunque todo esté derribado, Él ha prometido estar conmigo hasta el fin. Y Él lo ha cumplido. ¿Por qué experimentamos soledad cuando tenemos a Dios? Y vamos al pasaje, dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. No está diciendo algunas veces, no está diciendo cuando tú te sientas bien, cuando tengas tristeza, cuando tengas abundancia. Él no está condicionando su promesa a circunstancias externas. Él está diciendo siempre, siempre, siempre te ayudaré. Pero no solamente eso, te dice hoy, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Cuando no tienes dinero, Él va a proveer milagrosamente para que tú comas ese día. ¿No le ha pasado, hermano? Que dice, híjole, nadie sabe, pero hoy como que, a ver, Señor, ¿cómo me va? Y deposita la confianza en Dios. Si alguien te manda una ofrenda, alguien te regala algo, yo no sé. Dios ocupa al cristiano y al que no es cristiano para bendecirte. Y de repente, nunca se me olvida lo que me contó Gerardo, y siempre lo cuento porque es una muestra viva de que Dios es bueno. Una ocasión ellos estaban pasando necesidad y dice que ellos se pusieron a orar y que cuando salieron había una bolsa de despensa en su puerta. ¿Quién sabía? Solamente Dios escuchó su oración y su clamor. Y Dios no deja un hijo avergonzado ni desamparado. Dios ha prometido siempre sustentarnos. Dios no te va a dejar. O en la pandemia te faltó un plato de comida. Cuando muchos ponían en las puertas cartelones, necesito barrón, algo. Eso pasó. ¿A usted Dios lo dejó en la pandemia sin comer aunque sea un platito de huevo y frijoles? Dios es fiel con su pueblo, hermanos.
Y Él ha prometido sustentarnos, Él ha prometido ayudarnos, pero no solamente eso. Hoy te dice Dios a ti, que tal vez te habías sentido desamparado, solo, alejado, triste, dice, yo estoy contigo. Dice Dios, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y si Dios es nuestro Dios, Él ha prometido estar con nosotros en cualquiera de las circunstancias que estemos viviendo. Aunque como cristianos experimentamos soledad. ¿Alguien ha experimentado sentirse solo? Yo creo que todos, hermanos. Incluso cuando hay muchas personas a nuestro alrededor, podemos experimentar el sentimiento de soledad. Incluso y este sentimiento de desamparo o de soledad con respecto a Dios siempre se manifiesta o está presente cuando estamos pasando por tribulaciones. Es ahí donde esta sensación de soledad es cuando más somos atacados, cuando estás pasando escasez económica, problemas en el matrimonio, traición, dolor, una pérdida. Es ahí cuando más esta soledad, este sentimiento que experimentamos, lo vivimos. Y justamente estoy seguro que en este lugar, en algún momento tú le has dicho a Dios, ¿y Dios, dónde estás? ¿Alguien ha hecho esta oración? ¿Dónde estás? Los problemas son más. Hay más escasez. Hay más problemas con mis hijos. Hay más problemas en mi casa. Hay problemas en el trabajo. Y llega un momento donde le decimos a Dios, ¿realmente tú estás conmigo? Hemos experimentado eso en alguna ocasión. Todos lo hemos experimentado. Habacuc 1:2 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? Es una expresión que denota que Habacuc, el profeta Habacuc, había estado orando a Dios porque en el pueblo había violencia, injusticia. Y él le dice, Dios, ¿hasta cuándo vas a responder mi clamor? ¿Quién ha orado así? Yo he orado así en algún momento de mi vida. ¿Hasta cuándo, Dios, vas a intervenir en esta situación? ¿Hasta qué momento quitarás el dolor de mi corazón, la tristeza, la aflicción? Y por un momento analicemos que esta soledad sucede a veces en momentos de los más difíciles de nuestra vida. Y es donde pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y yo le pregunto, hermano, ¿cree que Dios se olvidó de usted? ¿Por qué lo pensamos? Lo pensamos. Lo pensamos y nos duele. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Cuando pasamos por pruebas difíciles, nuestros sentidos espirituales son los más afectados, porque no permiten que veamos la mano de Dios. Cuando la mano de Dios no se ha quitado de nuestra vida, cuando pasamos los momentos más difíciles, la neblina cubre nuestra fe y empezamos no solamente a sentirnos solos, sino comenzamos a dudar de que si Dios realmente me ama, si Dios realmente está en el asunto de mi vida. ¿Sabe? La duda es lo opuesto a la fe. Así es que cuando tú comienzas a dudar de Dios, estás yendo contrario a la fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y la duda es un enemigo del cristiano. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado? Que dices, ¿será Dios? Oye, pero estoy bien mal. ¿A poco tú vas a usar mi vida? ¿No le ha pasado eso? No estoy en el mejor momento.
en el momento más ideal, y de repente viene el pastor, está predicando que tú vas a usar mi vida, que tú tienes un propósito para mí. No me estás viendo, Dios, estoy lleno de suciedad, he pecado, me he alejado de ti. Tú me estás diciendo que aún con todo eso tú tienes un propósito en mi vida. Pues sí, te lo estoy diciendo porque la palabra lo dice. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, y Él cumplirá lo que ha prometido para tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Este sentimiento de soledad pasa por dos cosas. Y el primero es porque desconocemos quién es Dios. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que no conoce a Dios. ¿Y sabe por qué no conoce a Dios? Porque no leen la palabra. Porque usted no va a conocer a Dios sin leer quién es Él, lo que ha hecho en la Escritura. ¿Cuántos prodigios salvando a su pueblo? Son una muestra de que Dios no deja a su pueblo. Pero usted, como nunca lee la palabra, usted cuando viene una aflicción no sabe a dónde correr, va con el amigo, va con la amiga, antes de ir a la palabra y a la presencia de Dios. Amén. Ni siquiera recomiendo que usted vaya con su pastor antes de ir a la presencia. Primero vaya a su presencia. Ese es el primer lugar. Ese es el SOS, auxilio. Vaya a la presencia antes de ir con un hombre, antes de ir con cualquiera. El error es que buscamos, es que no sé qué hacer, amiga. ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué me aconsejas? Y le estás pidiendo un consejo a una amiga que no es cristiana y te va a decir, déjalo. Total, un matrimonio más, déjalo. Porque vas al lugar equivocado y con la persona equivocada. Vea la palabra. Vea con alguien que sepas que tiene madurez espiritual y que te va a decir la verdad en tu cara. Porque a veces no vamos con el que te dice la verdad, porque dice, es que ese sí me va a decir lo que es mejor. Voy con otro que me diga, sí, tú éntrale. Los jóvenes, ¿no? Oye, es que esa chava me está echando un ojito y que le dice el otro joven, órale, avítate, manito, vas. Pero va con uno que es así como más recto, que te va a decir, no, amigo, si tú te metes con esa muchacha te vas a alejar. Y tú le dices, no seas ñoño, te vas ahí, ¿no? Porque vamos con las personas que nos digan lo que queremos escuchar y no lo que dice Dios. Error. Yo prefiero que Dios me corrija aunque me duela, a llorar por haber cometido un error. La corrección de Dios no es grata, y dice la Biblia en Hebreos, ¿no? Que la disciplina, cuando es ejercida, causa ¿qué? Tristeza. Pero dice después, los que han sido ejercitados en ella, los que han sido ejercitados en la disciplina de Dios, reciben bendición. Por eso cuando Dios te disciplina, dile, Señor, no me gusta, pero haz lo que tú quieras. ¿Quién quiere ser disciplinado? Nadie. Duele. Experimentamos soledad porque no conocemos quién es Él en su palabra y porque no entendemos que en su soberanía Él hará lo mejor para nosotros. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por eso nosotros como iglesia estamos en contra de decretar, porque aquí no mandamos a Dios, aquí nos sometemos a lo que el rey diga. Ahora tú me tienes que dar, Señor, porque... Cálmate. Aquí no hacemos estas prácticas. Aquí decimos como Jesús mismo dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga lo que tú quieres. Esa práctica es antibíblica, porque le exija a Dios como si Dios fuera tu amigo. Señor, pues dame esto y esto. No, hermano, Dios no te va a dar todo lo que pidas, pero sí te va a dar lo que tú necesitas. Gloria a Dios.
Aquí no exigimos a Dios. Somos barro en sus manos. Y dice Romanos que el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué haces así? Somos barro, hermanos. Nos sentimos solos porque no conocemos quién es Dios. Pero cuando conocemos quién es Dios, nos falta la parte de aplicar y confiar en Dios plenamente. Jesús le dijo a sus discípulos, somos discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Y si somos sus discípulos, ¿esa promesa es para nosotros? No estamos solos. Nunca he estado solo. Nunca he estado sola. Jamás. La Biblia dice que Él siempre ha estado ahí con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Creer que sus promesas se van a cumplir sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Es difícil vivir eso. La verdad, es difícil. Porque a veces las circunstancias parecen tan grandes que minimizamos a un Dios poderoso que está por sobre esas circunstancias. A veces minimizamos porque pensamos que mi pecado, mi pesado fue tan grave que no tengo un Dios que pueda perdonar y lavarme de lo que yo hice en el pasado. A veces mis fracasos, lo que me hicieron en la niñez fue tan difícil y tan traumante que no hemos permitido que Dios nos sane para habilitarnos para sus propósitos. Muchas de las cosas que no han pasado en tu vida y en mi vida no ha sido porque Dios no haya querido. Dios lo quiere y así lo enseña en su palabra. Pero sabe, nosotros mismos hemos puesto muros, hemos puesto límites al poder de Dios porque nosotros mismos nos hemos metido o han venido pensamientos que son contrarios a la misma palabra de Dios y los hemos creído, y al creer lo que los pensamientos que no son de Dios, vivimos una consecuencia de estancarnos en nuestra vida. Pero yo creo lo que Dios va a hacer. ¿Usted lo cree, hermano? No importa cuánto tiempo escapemos o tratemos de escapar de Dios, eso no será por mucho tiempo. Todos volvemos al Señor. No importa cuán alejado estés hoy, Dios te ama. Dios no te ha dejado de amar por tus fracasos y errores. Eso no va a suceder, hermanos. Él no te va a dejar de amar jamás. Tal vez nosotros como hermanos te fallemos. Tal vez el pastor te falle. Pero hay alguien que no va a fallar nunca en tu vida y ese es Dios. Y en Él deposita toda tu confianza. En Él, en Él, en Él, solamente en Él. Porque Él te ama incondicionalmente. Pasen los muchachos, por favor. ¿Por qué no se pone de pie, hermano?